Bien, jóvenes, ¿cómo están? Bien, el día de hoy vamos a hacer el tema de triángulos, en este caso para los alumnos de primero de secundaria. Vamos a dar algunas pautas y algunas ideas generales con respecto al tema de triángulo. Primero, una recomendación que debes tener en cuenta en estos días que estamos teniendo. No te olvides lavarte las manos por 20 segundos antes y después de coger algo. Tienes que organizar tus horarios para que puedas tener en cuenta el tiempo que puedes repasar, hacer tus ejercicios, practicar los cursos que vas a estar llevando de forma virtual y de alguna manera también para que puedas ir desarrollando, practicando y no tengas inconvenientes a la hora de poder tener que presentar de repente algunos ejercicios que se te puedan solicitar. Muy bien, comencemos con el tema de triángulo, dando alguna definición. En este caso, por ejemplo, vamos a definir de la siguiente manera. El triángulo es la figura geométrica que resulta de unir tres puntos no colineales mediante segmentos de línea recta. En este gráfico tienes a los puntos A, B, C, donde han sido unidos mediante segmentos AB, BC y CA. Justamente a ellos se les conoce como los lados del triángulo. Los puntos ABC son los vértices del triángulo. La notación es utilizamos un símbolo que corresponde al triángulo y luego sigue las letras mayúsculas que son ABC. Puede ser cualquier otra letra, pero siempre en mayúscula, no te olvides. Bien, esos son los elementos principales de un triángulo. Vamos a ver algunos elementos asociados con respecto al triángulo, como por ejemplo la medida de sus ángulos internos, la longitud de los lados, y vamos a ir mencionando algunas características de él. Entonces tenemos elementos asociados. En este caso vamos a mencionar un gráfico donde está representándose justamente la medida de los ángulos internos. En el gráfico alfa, beta y teta representa la medida de los ángulos internos, mientras que x, y y z representa la medida de los ángulos externos. Noten que el ángulo externo con el interno siempre suman 180. El externo es el adyacente suplementario. Y adyacente a beta suplementario. ¿Qué significa ello? Que suman 180. ¿ya? No te olvides, suman 180. Entonces, en este gráfico tenemos que justamente alfa, beta, bueno, aquí es gamma, son internos, x, y, z son externos, ¿sí? Y ABC representa la longitud de los lados. ¿Muy bien? Justamente la longitud de los lados es para indicar la región triangular. Mencionamos, por ejemplo, ¿qué es una región triangular? La región triangular es la unión del triángulo, que es la línea que ustedes pueden observar, más los puntos interiores de la figura, la parte interna. ¿Y esto para qué me sirve? Para definir qué es el perímetro. El perímetro en este caso viene a ser el contorno de la figura, o sea, solamente la línea que ustedes pueden observar. Eso representa el perímetro. Vamos a ver ahora la longitud del perímetro. Es la suma de longitudes de los lados, me dice. En este caso, A, B y C representan las longitudes de los lados. Eso es lo que viene a representar esa parte. Muy bien, ahora, perímetro es la suma de los lados, no te olvides, ¿no? Muy bien, teoremas fundamentales. Veamos entonces, a ver, teoremas fundamentales. Primer teorema fundamental es el siguiente. La suma de ángulos internos, ya vamos a decirlo así, aunque es la suma de medidas, pero vamos a entenderlo así. Suma de ángulos internos es igual a 180. Luego, la suma de los tres externos es 360. ¿Ya? 3 externos, 360. Esto representa la suma de dos internos, me da un externo. ¿Sí? Beta con teta, a ver, beta con teta, la suma de los dos me da el x. Alfa con beta, la suma de los dos me da z. Alfa y teta, la suma de los dos de acá abajo me da el de arriba que es y. El siguiente es una propiedad relacionada con los lados.
un lado es mayor que la diferencia y a la vez es menor que la suma. Repito, un lado es mayor que la diferencia y menor que la suma. A este también le llaman por propiedad o teorema de existencia. El siguiente es un triángulo donde tienes un lado A, un lado B y hay una comparación de los ángulos alfa y omega. Si alfa es mayor que omega, entonces, o si, solo si, A es mayor que B. Eso, como se entiende, a mayor lado, mayor ángulo se le pone. Esto se llama teorema de correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el teorema de correspondencia. Entonces, a mayor ángulo se pone mayor lado. Entonces, a mayor ángulo se pone mayor lado. Teorema de correspondencia. Muy bien. Veamos el siguiente. En este caso vamos a mencionar algunos teoremas adicionales para esta parte. A ver, estos teoremas adicionales son consecuencias de los teoremas principales. Por ejemplo, este teorema, la suma de estos dos A y B debe ser igual a C más D. ¿Y eso cómo lo puedo demostrar? Fácilmente utilizando el teorema donde decía la suma de dos internos me da un externo, o sea, aquí el de afuera. Y lo mismo que él, la suma de dos internos me da el mismo. Entonces por eso que se igualan los dos. En este siguiente, por ejemplo, también la suma de los internos, en este caso alfa, teta y gamma, es igual al externo. Algunos dicen, profe, pero acá no hay ningún triángulo. Bueno, en este caso la idea sería, si es que yo quiero demostrar ello, prolongo uno de los lados y formaría dos triángulos. Y ahí se aplica justamente la propiedad de que se hizo acá anterior. La suma de dos internos me da el externo. Dos veces se aplica y sale de la propiedad o el teorema adicional. Luego tenemos un teorema más, en este caso, la suma de los opuestos internos es igual a la suma de los opuestos externos. Opuestos internos es igual a opuestos externos, ellos dos. Ese es un teorema adicional también. Veamos aquí otro teorema bastante práctico, donde la suma de los opuestos internos, a diferencia del anterior, estos son seguidos, aquí eran frente a frente, ¿sí? Frente a frente, aquí ellos dos son seguidos, estos dos están adentro y estos dos están afuera. La suma de estos dos internos opuestos es igual a la suma de esos dos externos. Esa es una propiedad también muy interesante que lo vamos a tener en cuenta para algunos problemas. A ver, un ejemplo así sencillo nada más para ver la aplicación de uno de estos teoremas que estamos mostrando. Por ejemplo, puede ser de la siguiente manera. Calcule, por ejemplo, en este gráfico X, por ejemplo, dice acá. Entonces, ¿qué podríamos observar? Que se está cumpliendo este teorema, ¿no? El primer teorema adicional, el que está acá. X más 3x, la suma de los dos, debe ser igual a 60 más 40. Entonces, aquí vamos a igualar nada más, ¿no? La resolución decimos x más 3x igual a 60 más 40. 4x es igual a 100, por lo tanto, x debe ser 25. ¿Sí? X será 25. Bien, entonces esa es la manera como se plantearía este ejemplo. A ver, veamos el siguiente. Vamos a ver algunos ejercicios prácticos para que ustedes puedan notar cómo se utilizan los teoremas que acabamos de mencionar. Por ejemplo, ejercicio número 1 dice, las medidas de los ángulos internos de un triángulo se encuentran en relación 2, 3, 4. Determina la medida del menor de dichos ángulos. Muy bien, en este caso el problema te está dando de forma literal, entonces lo que voy a hacer es representarlo, el triángulo, y esta parte donde dice están en relación 2, 3, 4, eso no significa que los ángulos midan 2, 3, 4, sino es 2 por una constante, 3 con una constante y 4 con una constante. La constante va a ser la misma porque vamos a trabajar en el mismo triángulo. Entonces vamos a ver la resolución. Acá voy a dibujar un triángulo y voy a colocar 2, 3, 4. 2φ, 3φ, 4φ. Repito, 2φ, 3φ, 4φ. Profe, ¿por qué? Porque dice está en relación. Siempre que digan están en relación, tú le pones los números que te dan y una variable adicional. En este caso le he puesto φ.
puede ser, a ver, X también o puede ser otra letra. Muy bien, una vez que teniendo este dibujo, entonces yo me doy cuenta que se cumple el teorema 1. Recuerda que el teorema 1 era la suma de los tres internos igual a 180. Entonces aquí decimos lo siguiente. Suma de ángulos internos, 2φ, 3φ, 4φ, 180. 9φ es igual a 180, φ vale 20. La pregunta, recuerda, decía el menor ángulo. ¿Sí? Repito, la pregunta dice calcule o determine la medida del menor de dichos ángulos. En este caso el menor era 2φ, por eso la respuesta es 40. No es 20, sino 40. ¿Ya? Eso sería entonces la aplicación en la pregunta 1. Ese es un teorema, recuerda, es el teorema principal, el primer teorema que mencionamos al inicio. Muy bien, a ver, aplicación 2 o ejercicio número 2. Para el ejercicio número 2 nos va a plantear lo siguiente. Dice, en la figura determina el valor de X. Ahí está la figura, como pueden observar, y nos dice calcule o determine el valor de X. ¿Qué se puede observar en el gráfico? Que los ángulos que están señalados están fuera del triángulo. Los tres, tanto él como él y este otro, están fuera del triángulo. Eso quiere decir que vamos a hacer uso de uno de los teoremas, que fue el teorema justamente número 2. El teorema número 2, a diferencia del teorema 1 que decía la suma de internos era 180, el teorema número 2 decía la suma de ángulos externos es igual a 360. Entonces quiere decir que en el gráfico se va a cumplir esto, que x más 48 más x más 52 es igual a 360. Si ustedes suman, daría 2x más 200 igual a 360, con lo cual cuando pasa a restar queda 160. Y sacando mitad, al final quedaría 80 grados. Entonces, como pueden observar, el ejercicio 2 es una aplicación también de nuestro teorema. Entonces, vaya ya recordando, no te olvides, suma de ángulos internos en un triángulo de 180. Suma de ángulos externos en un triángulo 360. Eso debemos tener en cuenta para los ejercicios. A ver, otra aplicación justamente de un teorema, o puede ser la combinación también, así también puede ser. A ver, ejercicio número 3. En este ejercicio, por ejemplo, nos dice en la figura calcular la suma de valores enteros de b. Ah, ya. Profe, ¿qué teorema debo usar en este problema? En este problema vas a usar el teorema número 4 que se mencionó. El teorema número 4 lo mencioné como teorema de existencia, ¿no? O propiedad de existencia de triángulo. Ese teorema, por ejemplo, no tiene nada que ver con los ángulos. Como pueden observar, justamente son lados, ¿no? Tomemos como dato. Entonces, en este teorema se cumple una desigualdad de mayor y menor. Recuerda, mayor y menor. En este caso, por ejemplo, se va a indicar que el lado B es mayor que la resta de 7,3 y a la vez es menor que la suma de 7 más 3. Como pueden observar, 7 menos 3 es 4 y 7 más 3 es 10. Entonces, esto indica que B es mayor que 4 y menor que 10. Pero ¿qué números enteros es mayor que 4 y menor que 10? Entonces tiene los valores de 5, 6, 7, 8 y 9. Porque bien claro dice que hay que observar los valores enteros nada más. Ah, ya. Entonces, si solamente son estos valores lo que voy a considerar, nos dice la suma de estos valores. Por eso que al final estamos indicando como 5 más 6, más 7, más 8 y más 9. La suma de estos números nos da 35. Recuerda, esto se llama teorema de existencia. Un lado es mayor que la resta y menor que la suma. Profe, ¿y ese lado puede estar acá arriba? Sí, este lado B puede estar acá arriba y este 7 puede estar abajo. Y también se escribe tal como está. Entonces no hay problema. La letra que ustedes tengan puede estar en cualquier lugar de la figura y se recomienda que esa letra vaya en el medio y a la izquierda la diferencia y a la derecha la suma, ya que indica que ese lado es mayor que la resta y menor que la suma de él. Entonces eso es lo que debemos tener en cuenta. A ver, ejercicio o aplicación 3 ya sería con respecto al teorema de existencia. Y vamos a ver el otro. En este otro ejercicio que vamos a desarrollar, dice, en la figura
calcula X. Ahí está la figura. Noten que en este gráfico ya es una combinación de dos triángulos. Si ustedes se dan cuenta, hay dos triángulos acá. Aquí hay un triángulo y tenemos un triángulo más grande en la figura. Entonces ya esto hace que el problema de repente se vea un poco más complicado. Pero en realidad no es tan complicado que digamos. Solamente tienes que trabajar con un triángulo y luego con el otro triángulo. A ver, veamos con qué triángulo podemos trabajar. Pueden ustedes trabajar con cualquiera de los dos o empezar con cualquiera de los dos, ¿no? No necesariamente tiene que ser con el grande, puede empezar con el pequeño o al revés. Eso depende también de ustedes. En este caso vamos a indicar el triángulo A y C. Profe, ¿cuál va a ser A y C? Bueno, en este caso A y C va a ser el siguiente. El punto I va a ser este de acá. Este es el punto I. Vamos a indicarlo así nada más. Entonces puedes observar en el gráfico dice, en el triángulo A y C, ángulo exterior. Acá, ¿ves? Este. Porque para este triangulito que está aquí abajo, la suma de dos internos, recuerda, suma de dos internos es igual al externo, o sea, al 40. Ahí está. Y esa sería la propiedad. Ese fue nuestro teorema número 3. Utilizamos otro triángulo. ¿Cuál triángulo vamos a usar? El grande, el triángulo más grande. X es el exterior, 2 alfa es el interior y 2 teta es el interior. Profe, ¿y el 40? Ya no, porque estás utilizando el triángulo grande. Este 40 ya no tiene nada que ver en el figura grande. Solamente sería el 2 alfa y 2 teta. La suma de ellos te da el exterior que es X. Bien, aquí puedes factorizar el 2 y al final queda X igual 2 paréntesis alfa más teta. Pero ¿quién es alfa más teta? 40, recuerdo. Por lo tanto, X debe ser en este caso 80. ¿Eh? Entonces, como ven, hemos hecho aplicación del teorema número 3, pero dos veces. O sea, se puede usar un teorema dos veces, dependiendo del problema, ¿no? O puede ser la combinación de otro teorema también. Eso va a depender del ejercicio que tengamos frente para desarrollarlo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos un ejercicio ya combinado, ¿no? A ver, veamos otro ejercicio donde tenemos ahora algo diferente. Ahí está. Noten, dice en la figura de calcula X, pero en este también hay dos gráficos, ¿sabes? Hay dos gráficos aquí. Muy bien, entonces vamos a ver. Podemos empezar con cualquiera de los dos también. Vamos a dibujarlo otra vez un poco más grande para que se pueda notar. Por ejemplo, tú podrías empezar con el triángulo de abajo o de repente alguien puede decir, profe, yo quiero empezar con la figura de arriba porque me recuerda a una propiedad adicional que ha mencionado este de acá. Así es, esa figura que estoy resaltando aquí es una de las propiedades adicionales, pero se relacionaba con este angulito de acá, ¿sí? Con él se relacionaba. Recuerda que la pregunta es X, no te olvides, ¿ah? La pregunta es X. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, si yo quiero trabajar con esta figura de arriba, aquí yo les debo poner una variable, o en todo caso, si yo recuerdo rápidamente cuál es la propiedad, le pongo el valor de frente. En este caso vamos a suponer que le pongo beta. Entonces yo diré, en la figura, beta es igual a x más 2x más x, la suma de los que están acá, en la parte de afuera. Ahora, una vez dicho eso, yo puedo observar el triángulo de abajo y decir que la suma de estos es igual a 180 en el triángulo de abajo. ¿Sí? O sea, en otras palabras, 3x más 2x más beta es igual a 180. Como yo ya sé que beta vale 4x, porque recuerda que hemos sumado acá, entonces voy a reemplazarlo. Acá va a haber 5. 5x más 4x sería igual a 180. Como pueden ver, esto suma 9x y por lo tanto x tiene que ser 20, ¿no? Porque hemos sacado novena ya, pues, ¿no? 9x igual a 180, entonces sacamos novena y queda x igual a 20. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma entonces como se puede resolver esa parte, ¿ya? Así sería la solución. Muy bien, entonces ya estamos utilizando, mira, dos figuras diferentes, ¿no? Dos figuras diferentes.
Ahora vamos a ver una figura un poquito más de dificultad para que ustedes también puedan ver que se puede utilizar más figuras, pero es cuestión que ustedes sepan elegir la figura correcta nada más. Por ejemplo, en este ejercicio 6 dice, en la figura nos va a pedir calcular x más y. Ahí está la figura. Bien, pueden notar que esta figura ya tiene más triángulos, ¿sí? Hay x, y, nos piden dos variables, x y y, pero hay una letra adicional que es phi. ¿Están de acuerdo? Hay una letra adicional que es phi. En este caso, yo puedo empezar con cualquier figura de ella porque yo veo varios triángulos. Entonces yo tengo que saber elegir qué triángulo voy a utilizar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que saber. Vamos a dibujarlo, a ver, aquí. Y vamos a resaltar algunos vértices para que ustedes se puedan guiar cuál es la figura que voy a ir utilizando. Recuerda que la pregunta es x más y, no te olvides, ¿ya? Eso no te vayas a olvidar. Bien, observa. Dice aquí APB. APB. Mira esta figura. APB acá. X más phi. X más phi es igual a ¿quién? A y. ¿Qué propiedad estoy usando? La suma de dos internos es el externo. Esa es mi primera ecuación. Luego voy a usar este triangulito de aquí, el PHB. PHB, este triangulito de acá. Y más 2 phi es igual a ¿cuánto? A 90. Repito, y más 2 phi es igual a 90. Ahí está, ¿eh? Luego, MBC. Acá está MBC. Este triángulo de acá. 4 phi, 3 phi, porque están los dos juntos, 3 phi y 3 phi. En total, ¿cuánto suma? 10 phi, igual a 180. Entonces, phi vale 18. Con phi, que vale 18, pueden ustedes reemplazar aquí en esta parte. Mira, a ver. Y más 2 phi. Si phi vale 18, sería 2 por 18. Y eso vale 36. Entonces, cuando resta el 90, y sería 54. Ahora reemplazo en y. Acá, en la primera. X más phi. Pero phi, recuerda, es 18. Ahí está. Igual a y, pero y es 54. Ahí está. Por lo tanto, él pasa a restar, queda 36. Por lo tanto, la pregunta decía x más y, entonces sería 54 más 36. Y la suma de ellos nos da 90 grados. Muy bien, entonces como pueden observar, este es un problema ya de repente un poquito más de dificultad, pero no imposible de resolver. Ahora, no es la única forma como se puede resolver, hay otra forma de resolver también. De repente dice, profe, yo utilicé el triángulo ABH, y de repente dice, no, este triángulo de acá, también sí, también sale, no hay problema, sí, también sale, es válido, sí sale también. Hay varias maneras de resolverlo, ¿ya? Eso va a depender también de lo que ustedes puedan practicar. Mientras más practican, ustedes se van a dar cuenta que es un poco más fácil de repente, ¿no? Muy bien, entonces esos son los ejercicios, las aplicaciones, mira, de las propiedades básicas nada más, ¿ah? Y algunos teoremas adicionales, como por ejemplo que hemos usado en el ejercicio 5 y en el anterior también, ¿eh? Muy bien, entonces aquí te estamos dejando algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Tienen ahí, pueden observar, pueden resolver estos, son aplicaciones también de los teoremas que hemos dado de forma rápida. Ustedes lo intentan, lo desarrollan y lo hacen ordenado, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería la solución de esta primera parte, porque recuerda que este tema es muy amplio. Vamos a ver una segunda parte, también de triángulos, donde vamos a detallar
la clasificación de los triángulos, ¿no? Y eso ya sería en la otra clase, en el otro video que vamos a ir subiendo. Muy bien, entonces no te olvides, sigue practicando y cualquier duda escriben para poder absorber cualquier inconveniente que puedan tener. ¿Bien? Muy bien, jóvenes, eso sería todo.